Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor gesta jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y el modo más fácil, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas y la ha enviado al Senado con el apoyo del PSOE, Podemos, Bildu, Compromís y Nueva Canarias, la abstención del PP, Vox, Ciudadanos y el PNV y el voto en contra de Esquerra Republicana. El Gobierno y sus socios han sacado adelante esta reforma negándose a todo tipo de diálogo. El PP había presentado 45 enmiendas, pero solo 3 han salido adelante, ya que el PSOE ha votado a todas en contra. Aún así, se ha conseguido que aceptara la prohibición de la venta a pérdidas, aunque con pocas garantías y mucha burocracia, y se ha podido sacar adelante el que el plátano de Canarias esté fuera del sistema sancionador. Este punto tiene especial relevancia en estos momentos ante la tragedia del volcán en La Palma, ya que de las 15.000 familias que viven del sector, 10.000 son de la isla, cuyo 50% del PIB corresponde al plátano. Estamos hablando de más de 2.500 productores, más los 2.500, 3.000 empleos, o sea, de unos municipios con una intensidad de actividad en el plátano muy grande, ¿no? Tenemos comunicación con Milagros Marcos, ella es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Doña Milagros, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ustedes desde el PP han conseguido que PSOE y Podemos acepten prohibir la venta a pérdidas, pero consideran que es insuficiente, que va a haber excesiva burocracia y que eso va a obligar al sector a explicar cuáles son sus costes de producción sin necesariamente poder optar a beneficios. Explíqueme cuál es la situación. Bueno, realmente el problema es que se ha roto la cadena. Nunca la ley actual fue una buena ley porque nació del consenso y del diálogo con todo el sector, pactado y dialogado durante 2 años y con todos los agentes de la cadena y todas las administraciones. Y esta ley ha salido por una votación pírrica, o sea, realmente ha salido por 19 votos de 37 miembros que tiene la comisión, o sea, el PSOE y Podemos, después de mucha discusión entre el PSOE y Podemos, incluso dentro de la propia comisión cuando estábamos votando. Una ley absolutamente inoperante, una ley trampa. Le dice a los agricultores que van a cobrar el coste de producción, pero no está garantizado en ningún sitio que se vaya a pagar ese coste de producción, sobre todo porque nadie sabe, nadie va a determinar, como pedía el Partido Popular, que hubiera unos criterios, ¿no?, para saber cómo se configuraba el coste de producción, si se tenían en cuenta las amortizaciones, las inversiones, si era por campaña, si era por productor, si era por venta. Bueno, pues nadie sabe nada. Y además teniendo en cuenta que los costes de producción ahora mismo son exponenciales en España, ¿no? O sea, el precio de la luz es un 50% de ese coste de producción y todos sabemos lo que está subiendo. El pienso para el ganado se ha triplicado el precio, precisamente también por esa subida de la energía, entre otras cosas. El gasóleo ha subido, los impuestos, por lo tanto, bueno, pues estamos en una situación en la que el Ministerio ya, para adjudicar la leche, porque tiene que hacer una adjudicación anual de productos lácteos para los centros de personas con problemas, para el Banco de Alimentos, para la Cruz Roja, ha tenido que adjudicar la licitación pública a Portugal. Por lo tanto, ese es el efecto que va a provocar la ley de la cadena en cuanto a los costes de producción. La otra trampa es que dice que prohíbe la venta a pérdidas, y no es cierto. No es cierto porque hay un problema, y es que la venta a pérdidas está regulada en la Ley de Comercio Minorista. Y esta ley no modifica la Ley de Comercio Minorista. Esta ley regula, pero la que tiene competencia es otra. Por lo tanto, lo que se va a generar es una conflictividad jurídica impresionante y una inseguridad impresionante. La otra trampa es que transpone la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, pero solo la transpone a trocitos, no la termina de transponer del todo. Por lo tanto, lo que vimos ya en la comisión es que todos los sectores que vinieron insistían en quedar fuera de la cadena. O sea, cuando un gobierno legisla algo para beneficiar a un sector y todo el sector quiere quedar fuera, digo yo que alguien se lo tendrá que hacer mirar.
Bueno, pues nosotros habíamos escuchado al sector, hicimos enmiendas y sin más las han rechazado. Por lo tanto, lo que hemos hecho es apoyar aquellas enmiendas, porque somos un partido responsable y de gobierno, sabiendo que iban a aplicarnos el sectarismo sin ningún criterio. Hemos apoyado y habíamos hablado con el resto de los grupos y con los sectores para apoyar aquellas enmiendas que al menos han dejado fuera a la pesca, al plátano, que hemos conseguido que no tengan que firmar que se está cubriendo su coste de producción porque les estaban obligando a mentir. Y en esa mentira les podía ir hasta 1 millón de euros de sanción. Así es la broma, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy triste que la ley más importante del sector agroalimentario no solo no se haya consensuado, haya salido en plena bronca y además haya terminado con el equilibrio en la cadena y lo que se pretendía, ¿no? Que era fortalecer al sector productor. Precisamente se está consiguiendo lo contrario. Bueno, esto no ha terminado. Yo no sé si en la tramitación parlamentaria en el Senado será posible modificar en algo, pero bueno, uno de los aspectos que ustedes han denunciado desde el PP es que la nueva norma va a ahogar a los productores en un mar de burocracia y encima, como acaba de mencionar, les va a exponer a sanciones. Bueno, fíjese la burocracia, que cada contrato que se haga lo tienen que registrar. Lo tiene que registrar quien compra. O sea, no solo ya les carga de burocracia, sino que está poniendo al zorro a cuidar al gallinero. Porque si quien está registrando el contrato es quien lo está exigiendo que se firme, ¿qué va a registrar? Es una barbaridad absoluta. Que todo, imagínense que hay compras de una caja de fruta. Pues eso es un contrato y eso se tiene que registrar. Es una barbaridad absoluta. O sea, la burocracia se puede multiplicar de forma exponencial. El sistema sancionador, esa enmienda la hemos conseguido nosotros aprobar, nos la han aprobado, de las 3 que nos han aprobado, y simplemente lo que pedíamos es que se transpusiera la directiva. O sea, ¿por qué el sistema sancionador en España tiene que ser infinitamente más elevado que el del resto de los productores europeos? O sea, ¿qué pasa? ¿Que nuestro sector primario tiene más problemas que el de Francia? ¿O tienen que pagar por el mismo hecho 3 veces más sanción? No, es que no se entiende. Si estamos transponiendo una directiva, estamos transponiendo una directiva y se transpone a trozos. Entonces, el sistema sancionador es una barbaridad auténtica. Hay una parte que hemos conseguido modificar nosotros y ahí, bueno, pues se aplica a directiva europea, como el resto de países. Pero el resto, pues bueno, pues la burocracia se multiplica, el sistema sancionador, es lo único que hay. Sanciones por todas partes. Bueno, en este sentido, sí han conseguido ustedes sacar de este sistema sancionador al plátano de Canarias, lo cual nos parece especialmente significativo en este momento, justamente ante la tragedia del volcán de La Palma, teniendo en cuenta que de las 15.000 familias que se dedican al sector platanero canario, 10.000 son residentes en La Palma. Supongo que por lo menos los plataneros canarios lo habrán celebrado. Bueno, eso insistimos mucho. Fui yo la que di estos datos precisamente ayer en la comisión para sensibilizar también, ¿no?, al resto de grupos políticos con los que también antes habíamos hablado. Y es importante, efectivamente, porque no solo la actividad económica, es que Canarias vive del plátano. La Palma, 10.000 familias viven del plátano. Estamos hablando de prácticamente toda la actividad. El 50% del Producto Interior Bruto de La Palma viene del sector platanero. Pero es que la barbaridad es tal, la que planteaba la ley, de la misma piña de plátano salen plátanos estupendos, plátanos de primera, de segunda y algunos pues que quedan muy pequeñitos, que se utilizan para alimentación animal. Claro, cuando tú tienes que cobrar el coste de producción sí o sí, tienes un problema, porque te cuesta lo mismo producir el estupendo que el que no lo es. ¿Cuál es tu coste de producción? Si pones el más alto, dejas de vender el 80%. Y además, ¿cómo compites con la banana que viene de países latinoamericanos a mucho menor precio porque pagan menos salario mínimo o no pagan, no tienen esos costes porque utilizan otro tipo de productos, porque no tienen el coste de la luz que tenemos aquí, porque no tienen el coste del agua que tienen en Canarias? Entonces, le saca del mercado. O sea, es que directamente dejaban de vender. O sea, una ley para ayudar al sector a ser más competitivo, que ese es el objeto con el que nació la ley que aprobó el Partido Popular, la ley de la cadena, a ayudar al sector productor a estar en los mercados, a vender más, a ser más grande, más fuerte, directamente lo cambia el Partido Socialista y les saca del mercado. Les hace imposible vender, salvo que vendan al mayor coste, que nadie se lo va a comprar. Si no, bajan el precio, pero están mintiendo, con lo cual la sanción podía ser hasta de 1 millón de euros, o dejan de vender y cierran. O sea, es que
es absolutamente bárbaro, ¿no?, lo que se planteaba. Bueno, eso se ha conseguido, que no es poco, y yo me alegro porque el sector platanero, yo estuve el viernes pasado viéndolos y reunida con ellos allí en Canarias, y lo están pasando muy mal. Por lo menos este paso se ha dado, esperemos que en el Senado se mantenga, que esa es la Esperemos que siguiente. sí, y veremos si en el Senado se modifica algo más, porque como esta norma salga adelante tal como está, al final se va a convertir en un incentivo para comprar en el extranjero en vez de a nuestros productores nacionales. Totalmente, ese es el problema, que vamos a conseguir limitar nuestras exportaciones, porque ya me dirá usted quién va a comprar, qué supermercado internacional va a comprar, o qué proveedor internacional de otro país va a comprar productos españoles cuando tiene que asegurarse de que cubre el coste de producción y nadie sabe cuál es. Cuando se está sometiendo a un sistema sancionador tremendo sin saber por qué y sin saber si realmente le van a poder sancionar o no, cuando tienen que cubrir unos costes que nadie sabe si existen o no y por qué. Entonces, lógicamente, pueden comprar queso en España o lo pueden comprar en Francia, pueden comprar aceite en España o lo pueden comprar en Italia. Entonces, ¿por qué van a arriesgarse? Y luego, claro, ¿esto qué va a suponer? Importaciones de productos de otros países. Evidentísimamente. Evidentísimamente. Entonces, estamos jugando con el 11% del Producto Interior Bruto español, ¿eh? Pues este es un tema muy serio. La industria agroalimentaria de España es la primera industria de este país. Es la primera exportadora. Son más de 57.000 millones de euros los que ya exporta el sector agroalimentario español. O sea, estamos jugando con fuego. Y si a eso le No añadimos, estamos como para batallas del gobierno. doña Milagros, le añadimos el encarecimiento de la luz, del gasóleo, del gas, de los piensos, de los impuestos, en fin, la verdad es que al agricultor y al ganadero no se lo estamos poniendo nada fácil, ¿no? Bueno, realmente se lo están poniendo muy difícil, y a eso le voy a unir la ideología extrema de este gobierno, o la transición ideológica o la imposición ecológica, ¿no? Lo llamemos como queramos, es intransigencia y es imposición. Y ahora estamos hablando de la ganadería y estamos hablando del tema del lobo o esa ley que quiere sacar el director general de protección de los animales, en las que dice que los animales no pueden ser animales de trabajo. Los mastines, por ejemplo, para cuidar a las ovejas, porque no tienen un sindicato que les proteja. O sea, ya estamos llegando, perdón, a la estupidez. Esto no es el medio ambiente, esto no es proteger la diversidad, esto es implantar la ideología sin conocer de lo que se está hablando. Autorizar que esté el lobo en este listado de especies protegidas es un error de principiante. Es no conocer el medio rural, no atender a razones, no atender a los datos que justifican que el lobo, con un sistema de control cinegético ordenado, como se estaba produciendo al norte del Duero, puede perfectamente crecer, como ha venido creciendo estos años el número de manadas, y convivir con la ganadería. Ahora mismo se ha decidido que no haya ningún tipo de control sobre la especie. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que va a haber un conflicto social importante. Ya hay lobos que entran en el domicilio de las personas, ya han entrado en el domicilio de las personas. Va a haber un conflicto importante con la ganadería, que es la principal actividad económica del medio rural y la que más población asienta. Va a haber un conflicto importante porque previenen incendios. La ganadería extensiva es un sistema natural de prevención de incendios. El lobo descontrolado es un foco magnífico de accidentes de tráfico. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no se trabaja en planes comunes? ¿Por qué se impone la ideología? Pero lo más curioso es que esta orden que aprueba o que prohíbe el control del lobo, que aprueba que esté como especie protegida, dice que los responsables son los ganaderos para que el lobo no coma las ovejas o no maltrate los animales. Y les dice, y esto es bueno que se sepa, que le pongan puertas al campo, que pongan vallas en las ganaderías extensivas. Es que hay muchas que son parques naturales, es zona de montaña. Las cabras están en el monte normalmente, ¿no? Pues, claro, o sea, son tonterías como la copa de un pino. Así de claro. Y cuando dicen que los mastines, que haya 3 mastines por cada 100 cabezas, y luego viene otro director y dice una ley que es que los mastines no están para trabajar porque no tienen un sindicato, pues mire usted, no es que nos estén echando del campo, es que vamos a terminar cultivando margaritas y mirando todo el paisaje
y viviendo de las pensiones y de las rentas básicas, porque otra cosa... Madre mía, qué barbaridad. No estamos castigando a los agricultores y ganaderos, no dejamos que maten al lobo que esquilma sus rebaños y ahora los animales de trabajo tienen que estar sindicados para considerarse animales de trabajo. La verdad, no sé dónde vamos a llegar. Doña Milagros Marcos, portavoz adjunta del PP en el Congreso, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego, un saludo. Don Pedro Luis, tema peculiar. Bueno, lo que pasa es que hace unos años, recuerdo yo que se hizo viral en Venezuela un fragmento de una entrevista. Había un programa en una de estas cadenas grandes de televisión española que se llamaba Hablé con ellas, que eran 5 o 6 mujeres, y entonces llevaban a un tío ahí. Y hablaba Bertín Osborne, que estaba, no sé si aún está casado con una venezolana, y que al parecer está dedicado a algunos negocios, entre ellos el aceite de oliva. Y bueno, y entonces él echaba el cuento en ese programa de que un generalote venezolano encargado de distribución le había contactado para importar aceite de oliva, y entonces, bueno, el precio es tanto. Y el general le decía, bueno, ¿cuánto es? 1 millón de euros. Bueno, vamos a hacerlo por 6 millones. Y entonces, claro, de esos 5 millones eran comisiones. El problema con los sistemas políticos socialistas es que meten la mano en la economía, y no meten la mano en la economía porque vayan a hacer algo bueno, sino para precisamente eso que hacía el generalote, para poner una cantidad de trabas y alcabalas, y en esas trabas y alcabalas hay un montón de gente que se meten muchísimo dinero en el bolsillo. Yo creo que lo dije en este programa. Con este gobierno no se sorprendan que hasta el aceite de oliva escasee en España, porque el modelo está diseñado para eso, para hacer que haya escasez, para hacer que se encarezcan las cosas, para crear dependencia de importar cuestiones afuera, y en esas importaciones entonces se hacen mucho más caras las cosas adentro, pero mucha gente se mete mucho dinero. Y así como dije en el segmento anterior, que mientras la energía se disparaba, había gente que hablaba de pobreza menstrual, una chica de estas de Podemos ahí en la Comunidad de Madrid, bueno, pues tenemos gente en el gobierno de la nación que habla de sindicalizar a los animales porque no pueden ser objeto de explotación. De verdad, o sea, esta generación, y me disculpan la generalización, pero en las generalizaciones lo bueno es que quien es de esta generación y no se siente así dice, yo no soy de esos, pero es verdad. Esta generación de ultrasensibles, de tarados, que todo les duele, que pobrecitos los animalitos, ustedes deshumanizan al humano. Ustedes no se han dado cuenta del daño que hacen. Y ocurrirá entonces, como Dios nos proteja, porque yo ya no tengo para dónde mudarme, ¿no? De aquí para Marte, para algún otro, a ver qué excursión espacial se inventan, ¿no? Pero ojalá esto termine cuanto antes, ojalá se puedan revertir esta serie de políticas, porque si no, les reitero que hasta el aceite de oliva va a escasear. No habrá con qué hacer una tortilla de patatas. Paco. Con lo ricas que están las tortillas. ¿Verdad? Esa venta bajo coste, que se llama venta desleal, o el término inglés dumping, eso es más antiguo que el hilo negro. Eso es una práctica que utilizan sobre todo en la industria de la gran distribución, las grandes marcas, para eliminar la competencia. A mí me da mucho coraje y mucha rabia cuando vas al supermercado a hacer la compra, y yo ahora tengo la costumbre de mirar la procedencia de los productos. Y entonces cuando veo cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier pescado que sabemos que se produce en España y vemos que viene de Rusia, de Colombia, de Argentina... Naranjas de Israel. Por ejemplo, eso me da un coraje brutal. Pero estamos obligando a nuestros agricultores. Nuestros agricultores se las dan por la derecha y por la izquierda. Hay muchas veces que estas grandes cadenas de distribución les obligan a venderlo a un precio
que a ellos, hemos visto 1000 veces imágenes por la tele, les compensa más tirar la leche a la calzada o al arcén o prender fuego sus productos porque se niegan a venderlos a esos precios. Y otras veces les dan por la otra cara porque muchas veces se ven obligados a vender sus productos a 20, a 30 o a 40 céntimos y ven que en el hipermercado están a 2 o a 3 euros, es decir, multiplicado por 7, por 8, por 9, cuando ellos les están ahogando y estamos escuchándoles continuamente decir que no les interesa producir y que el año que viene van a dejar el campo en barbecho porque no les interesa trabajar porque pierden dinero. Luego, esto es una práctica que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo y que a los agricultores, yo entiendo como empresario que muchas veces trabajar gratis o trabajar perdiendo dinero es que no les interesa. También algunas veces las grandes cadenas de distribución aprovechan ese dumping o esa venta desleal o vender bajo coste para atraer a los clientes, dicho llanamente, te pongo la naranja muy barata o la verdura muy barata o el pescado muy barato para que vengas a mi supermercado o a mi hipermercado y ya que estás aquí compres otros productos que es donde te voy a meter el margen y donde de verdad voy a subir el ticket medio de mi compra. Entonces, esta es una práctica que deberíamos desde el punto de vista empresarial, dejar de practicar todos, o quien la practique, que se debería de regular como se va a regular ahora, que me parece, yo estoy a favor de que se regule, y que cada uno dentro de su cadena pueda ganar su dinero lícitamente, y todo el mundo que tiene un negocio, sea de lo que sea, tiene sus negocios para ganar dinero y para generar riqueza, y muchas veces los agricultores no pueden hacer ni una cosa ni la otra. La verdad es que a mí me ha parecido bastante bien la intervención de la señora Marcos, pero para un poquito dar imagen de lo que es la política real en nuestro país y en cualquier país y en cualquier institución. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a ver cómo se tiran los trastos a la cabeza en la sesión de gobierno, en la sesión de control al gobierno, los miércoles, pero existe una política real que consiste en hacer enmiendas, en intentar mejorar proyectos y en votarlos a favor, en contra e intentar cambiar los textos. Luego hay todo un procedimiento, van a ir a la Cámara Alta, van luego a volver a Congreso, es decir, Tengan en cuenta que esto se ha discutido en comisión. No es el pleno, es que efectivamente. vemos por la televisión todos los miércoles. Lo ha explicado muy bien. Es una Además, comisión, ahí 19 se discute, votos de 37 en la se comisión. pasa al Senado, en la segunda lectura, vuelve al Congreso, al pleno, donde será aprobado. Efectivamente, pero eso es lo bonito de la política, el querer trabajar para cambiar las cosas, cuando además sabes que los focos muy difícilmente van a estar ahí en ver exactamente enmienda por enmienda que mejore un proyecto de ley. Porque eso es la voluntad real de querer cambiar las cosas. Aunque el proyecto de ley no sea tuyo, lo quieres mejorar. Y esa es la política que va a ayudar a esos agricultores. Esta ley, por ejemplo, la tiene que debatir personas que conocen. A mí me entran dudas, es decir, oye, no podemos vender por debajo del coste de producción. Pero si alguien tiene un producto que le va a caducar o que tiene una menor durabilidad, pues quiere bajar el precio por intentar venderlo. Sí, pero fíjese pues lo habrá que ver. Habrá que ver ese caso le excluye la ley. Claro, no, pero por ejemplo, han hablado de los plátanos que han peleado. O sea, es decir, han tenido que pelearlo. La diputada, lo que ha dicho la diputada, pero ¿cómo se establece ese coste de producción? Claro, hay que fijar unos criterios. Que eso es lo que hay pero que eso es un debate político muy intenso y para eso los políticos tienen que tener cargos de confianza, asesores, expertos en diferentes temas. O sea, es por eso que existen. Antes se hace mucha demagogia con los cargos de confianza. Cuando los políticos tienen que estar rodeados de personas que sepan asesorarles, porque te toca un día hablar de agricultura y otro día te toca hablar del águila imperial ibérica. Es decir, te toca hablar de múltiples cosas y no podemos saber de todo. Entonces, a mí me ha parecido un relato interesante de cómo se está tramitando una ley y de cuáles son los problemas. Yo, por ejemplo, no estoy aquí para dar lecciones a nadie, pero dijera, si están transponiendo mal una directiva europea, oiga, que esta ley la ha pedido Europa. Tenemos 3 años para transponerla en nuestra legislación. ¿Se está haciendo mal? Partido Popular Europeo, telefonazo. Vamos a decir, España no está transponiendo bien una directiva europea. Esa es la forma de combatir por tierra, mar y aire, en las instituciones europeas, en las instituciones españolas, pero intentar mejorar una ley que afecta al 11% del Producto Interior Bruto, como bien ha explicado la señora Milagros Marcos. Con lo cual, hay que transmitirle a la gente que la política es mucho más de la escenografía que se ve y se pueden mejorar los proyectos y hay dudas y se tiene que pelear y se tiene que negociar. Yo me acuerdo de las antiguas negociaciones de Loyola de Palacios en tema de agriculturas que terminaban como a las 4 o 5 de la mañana en la Unión Europea. Eso es política. Gracias al aguante de Loyola de Palacio conseguimos saltar todo el tema del olivar, del aceite de oliva en España, gracias a esa gran paciencia que ella demostró. Pero eso es política, Javier. Entonces, quiero decir que a veces criticamos
porque la política de más alto nivel está mucho en el postureo, en el tuit y en la estrategia de comunicación, pero hacer políticas reales, irse a una comisión a pelear enmienda por enmienda de tu partido político, sabiendo quiénes son los agricultores que hay detrás y a quiénes estás defendiendo. Eso es política. Entonces, a mí, que se debata una ley entre el Partido Socialista y el Partido Popular y lleguen a acuerdos y aprueben enmiendas, me parece positivo para la situación que estamos viviendo. Y lo que ha venido a decir la señora es, nos han aprobado una serie de enmiendas, pero todavía la situación es preocupante porque quedan estos temas que pueden perjudicar al producto español. Y ahí sería otro debate, si queréis. Han conseguido aprobar 3 enmiendas de las 45 presentadas. Estaba cerrado en banda. Todo un logro con la política partidista que estamos viendo actualmente. Es cierto, hemos querido asomarnos a la política real, a cuál es la trastienda en la elaboración de leyes, porque al final influyen en nuestros sectores estratégicos y fundamentales, agricultura, ganadería, como es el caso. Porque la otra política a la que asistimos es, como bien ha dicho Cristiano, la que vemos cada miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso, las broncas que hay entre las diferentes bancadas. Y claro, de eso también vamos a hablar hoy, porque si yo les pregunto cuáles son los 3 principales dolores de cabeza que tiene en estos momentos Pedro Sánchez, ¿ustedes qué me contestarían? Yo personalmente les daría 3 nombres propios: Carles Puigdemont, Brahim Gali y el Pollo Carvajal. Una pausa y les contamos por qué. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La Razón te regala la pulsera inteligente que mide tu frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal, pasos, calorías, horas de sueño y mucho más. Hasta sirve para hacer selfies. Es muy fácil de usar. Ideal para cuidar la salud de toda la familia. Llévatela gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
¿estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja un... Pedro Sánchez parece más preocupado por las amenazas que se ciernen sobre él que de gestionar adecuadamente la crisis económica que sufrimos, con los precios disparados, la inflación galopante, la factura de la luz por las nubes y el temor a que el gas se convierta en un bien de lujo este próximo invierno. Y esas amenazas tienen nombre propio. Una se llama Carles Puigdemont, otra el Pollo Carvajal y la tercera, Brahim Gali. Respecto al fugado Puigdemont, Sánchez confía en que el próximo lunes el Tribunal de Sàsser deniegue su entrega a la justicia española. De lo contrario, su llegada a nuestro país enturbiaría sus relaciones con los separatistas y se convertiría en un serio obstáculo para la llamada mesa de diálogo. En cuanto al Pollo Carvajal, si el que fuera jefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez tirase de la manta y pudiera presentar pruebas de las relaciones del chavismo con Podemos, podría resultar también salpicado el PSOE, bien por los contactos de Zapatero con el régimen bolivariano o por el oscuro asunto todavía no explicado del Delcy Gate que pretendió zanjar con la destitución de Ábalos. Y para acabarlo de arreglar, la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, también cesada del gobierno, ha sido citada a declarar como imputada por el caso Gali. El juez quiere saber quién autorizó la entrada clandestina del líder del Frente Polisario en España. Esta misma semana, el líder del PP, Pablo Casado, le preguntaba directamente a Sánchez si es él quien está detrás de este asunto. ¿Es usted la X del caso Gali? Es decir, ¿usted ha ordenado que se deje entrar a un individuo en busca y captura por genocidio, terrorismo y violación? Conteste, porque debe saber que si usted usa su cargo para eludir una investigación judicial, comete un delito de encubrimiento. Y si dicta una resolución a sabiendas de que es injusta, comete un delito de prevaricación. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias por acompañarnos. Empecemos por este último asunto. ¿Qué implicaciones puede tener para Sánchez si se demostrase que fue él quien dio la orden de autorizar la entrada ilegal de Gali en España? Bueno, yo creo que, en primer lugar, a mí me parece que Sánchez pues, tiene un grave problema con la justicia. Pues yo creo que se ha saltado la ley a la torera cuando Gali está encausado por gravísimos delitos como asesinato, lesiones personales, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, es decir, hasta genocidio. Y todo esto pues está tipificado en el Código Penal, con lo cual este gobierno se hace cómplice de alguna manera de proteger a un delincuente buscado por la justicia. A mí me parece pues que esto es realmente denigrante de un gobierno, de un país como España y por supuesto de cualquier otro país. Pero notamos también que el señor Sánchez rehusó contestarle a Pablo Casado lo que le estaba preguntando acerca de esta complicidad. El tipo hizo pues un quite completo a la pregunta y contestó esa pregunta con otras preguntas que no tenían nada que ver con el asunto. Es que este señor es, yo no sé si es Cantinflas o es un torero o qué es, un mentiroso patológico, pero es absolutamente increíble ese espectáculo que está dando este señor en el gobierno.
Vamos con el otro personaje que nos ocupa, el Pollo Carvajal. ¿Puede temer Sánchez que revele oscuros contactos con el gobierno chavista, no solo de Podemos, sino también del PSOE? Bueno, pues este es un segundo problema que no tendría solamente con el pueblo español, sino con los Estados Unidos, porque pues, esta situación internacional se le podría complicar si se sale con la suya el Pollo Carvajal de no ser extraditado de los Estados Unidos. Yo creo que un país que ni siquiera recibe ni llama al señor Sánchez y lo atiende por ahí en un pasillo, eso pues a duras penas en un pasillo que se encuentran ocasionalmente, me parece que la situación con los Estados Unidos se pondría muchísimo peor y eso no le convendría de ninguna manera a España. Yo creo que esto es un problema sumamente serio a nivel internacional. Y por lo que se refiere al fugado Carles Puigdemont, ¿qué problemas le podría acarrear a Sánchez que finalmente decidieran entregarlo a España? Bueno, este sí es un problema directamente con el pueblo español, a mi juicio, porque pues, Sánchez está negociando con los separatistas catalanes, mientras uno de los suyos es cómplice, digamos, sí, es cómplice de los otros separatistas que han obtenido indultos. Y mire, a mí esto me hace sospechar que Puigdemont anda en tratos con Sánchez para que Italia lo extradite aquí eventualmente y Sánchez lo indulte. Y esto sucedería si el magistrado Llerena logra la extradición de este sujeto a España, puesto que el magistrado ha determinado que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria. De manera pues que esto sí es un problema directamente con el pueblo español. O sea que Sánchez tiene tres problemas, uno con el pueblo español, otro con los Estados Unidos y otro con la justicia española, a mi juicio, por esos tres elementos que tú has citado. Por lo que vemos, don Pablo, Pedro Sánchez tiene tantos problemas que apenas le queda tiempo para dedicarse a gobernar y a ocuparse de lo que debería, ¿no? Efectivamente, así es, Javier. Pues así nos va. Don Pablo Victoria, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Amable. Bien, hasta luego. Un saludo. A ver, don Pedro Luis, por referencias directas a su paisano, al Pollo Carvajal. Bueno, pues yo de verdad no la tengo clara todavía. ¿Cree usted que tiene pruebas de eso que amenaza con tirar de la manta, que pueda salpicar a Podemos y al PSOE? Yo creo que lo dije la semana pasada, un individuo que se dedica a la inteligencia y tiene un poder que nadie conoce, pero todo el mundo piensa en el poder del dinero. Y el Pollo Carvajal hizo sin duda mucho dinero, pero hizo dinero a través del mayor de los poderes, que es el poder de los secretos. Y con el poder de los secretos tú eres capaz de exigir, de impedir, o sea, tú exiges, mira, si ustedes me extraditan, yo suelto esto. Como él lo amenazó, él agarró y dijo que desde el avión iba a tirar un cerillo. Sí, pero bueno, él ha amenazado con tirar de la manta, pero el juez García Castellón le ha dicho, me parece muy bien, tiene usted una semana para entregarme las pruebas. O sea, si dentro de unos días no prueba lo que está diciendo, no hay causa, no hay caso. Bueno, entonces, ¿será que el Pollo Carvajal o no desea verdaderamente tirar de la manta porque, o verdaderamente no era un individuo de inteligencia tan competente como debería ser? Porque un si individuo no consigue de inteligencia, captar la atención con este tema, ya sabe que va a un avión cargado de cadenas destino a Estados un Unidos, individuo donde de le espera la inteligencia cadena perpetua. guarda absolutamente en digital, en físico, y si es en físico lo manda a meter en eso que llamamos caletas, que son pozos metidos pero un individuo de inteligencia competente, fíjese en Villarejo, guarda absolutamente todo lo que pasa por sus manos. Lo graba, lo tiene en digital, lo monta en la nube, como sea, pero lo guarda. Y entonces, si no ocurre, resulta que Carvajal no era tan competente como pensábamos que era, siendo, o sea, competente en el área de inteligencia y siendo lo nefasto que fue. Paco. ¿Qué partido soporta al PSOE en el gobierno? Podemos. ¿Quién tiene los casos, o sea, a quién está repercutiendo estos problemas? A Podemos. Podemos no se va a cargar a su propio partido con el que cogobierna, o el PSOE no se va a ver desalojado de la Moncloa a la que tanto añora Pedro Sánchez, porque es el propio partido con el que está gobernando. Ayer a la pregunta de Pablo Casado, ¿es usted la X del caso Gali? Pedro Sánchez, que tiene tablas, le contestó,
¿Y está usted de acuerdo con la revalorización de las pensiones al IPC? Tú fíjate la respuesta que tuvo. Es decir, este hombre tiene tantas tablas, y yo no sé si Pablo Casado es muy novel, o es muy joven, o le falta experiencia. El caso es que ayer, literalmente, en la sesión del Congreso, le chuleó. No, pero no solo eso, se escapó, es que hasta Por se eso, levantó físicamente y se fue. Por eso te digo que cuando le preguntó por las bananas, le respondió por las naranjas. Lo más indecente de todo esto es que a los palmeros les han prometido 10 millones de euros y se rescató a la compañía Plus Ultra con 53 millones. Así es. Con 10 millones de euros a los palmeros le van a comprar eso, 4 casas, pero no le van a solucionar la vida. Y sin embargo se rescató a la compañía aérea. Pero si me permite, disculpa, Cristiano, es que el problema del pollo, porque tú dices, ¿a quién señala el pollo? ¿A Podemos? ¿Y quién es? Es que ya va, es que las relaciones de la tiranía chavista son con Podemos de vieja data, pero con el gobierno de Pedro Sánchez hay relaciones. Acuérdate del Seagate, Repsol es la empresa una de las empresas que más petróleo le compran a la PDVSA sancionada. O sea, que no sería problema que Repsol le comprase petróleo a PDVSA, no, a la PDVSA sancionada con sanciones internacionales. O sea, esto es una relación que va mucho. Zapatero es el canciller o es el embajador de Maduro, además, mantiene su impronta dentro de España de una u otra forma, así que no es solo Podemos el que está vinculado a la tiranía chavista, es el propio PSOE. Y si el pollo va a tirar o no de la manta, pues ahí sí es verdad que no me apunto. A ver, es tremendamente complicado el hacer una sesión de control productiva, porque a día de hoy está muy pensada para los focos. Es decir, Sánchez no contestó a Casado ayer, pero tampoco contestó a Casado ni a ningún otro que le haya interpelado en los últimos meses. Todas las sesiones de control uno pregunta y luego el ministro o el presidente del gobierno se va por los cerros de Úbeda evitando la respuesta. Yo creo que el ejemplo más claro cuando Casado preguntó directamente al presidente del gobierno por algo fue cuando eliminaron del expediente el informe del Consejo de Estado en el caso de las ayudas europeas. En ese caso muy concreto la pregunta de Casado fue explícitamente sobre ese punto, fue claramente a disparar al presidente del gobierno este asunto, y ahí no tenía escapatoria, y sin embargo Sánchez también se escapó. Podríamos criticar que si intentas mezclar varios temas en una misma pregunta es todavía más complejo que el presidente te pregunte, pero obviamente Sánchez no quería contestar a nada de lo que le planteaba el señor Casado. O sea, la sesión de control ya no es una sesión de control al gobierno, porque realmente el gobierno responde lo que le da la gana y está fuera del debate político. Por eso decía anteriormente que la política real está ya más en las comisiones que en lo que vemos en las sesiones de control al gobierno. Y aquí hay varios temas: el pollo Carvajal, Benjamín Gari, Carles Puigdemont. Carles Puigdemont lo tenemos todos muy claro, o sea, sería un problema para el gobierno si viniera a España. Es obvio que el matrimonio entre Esquerra Republicana y el gobierno de España está muy cómodo con Junts per Catalunya fuera de la ecuación. Si llega un líder independentista, rompe ahora mismo todo el plan que tiene Pere Aragonés, Junqueras y el presidente del gobierno. Aparte pone a Pedro Sánchez en una tesitura muy incómoda, porque claro, Puigdemont llegará diciendo ¿dónde está mi indulto? Y el otro le tendrá que decir, no hombre, no, primero tendrán que juzgarte, no te voy a indultar antes de ser juzgado. Sí, pero no se preocupe que tendré que hacerlo, porque como lo he hecho con los otros, tendré que me juzguen, indultarle pero más entonces le tarde. tendrán que condenar, tendrá que ir a la cárcel. Entonces, ¿qué? Cuando lleve un día en la cárcel dirá, ya, denme el indulto. No. Es una situación absolutamente No sería la primera vez en la historia que se indulta a alguien antes de juzgarle. Claro. Quiere decir que los españoles estamos ya curados de espanto, pero hay toda una política. La política del Sáhara es interesantísima si intentamos analizar la historia de España, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en los últimos meses y la falta de transparencia que hay detrás de ese caso, y todo lo que siempre ha tenido que ver entre las relaciones del gobierno, los diferentes partidos con Venezuela y países del entorno cercanos a Venezuela. También es necesaria una transparencia que al pueblo español seguro le sorprendería si supiéramos la realidad de lo que hay por ahí. Entonces, son temas muy complejos para este gobierno, muy incómodos, pero que los está sabiendo tapar muy bien. El del Seagate. Esta mañana recomiendo a todos también una entrevista de, creo que fue Onda Cero, al señor Ábalos, sobre su situación en el gobierno. Es decir, una persona que gestionó ese caso tan turbio y que encima ha salido del gobierno por la puerta de atrás.
Yo creo que el señor Sánchez, no sé, Rosa Díez y otras personas lo definen como psicópata, tiene muy claro que su objetivo es permanecer en el poder cuanto más y mejor. No tiene ningún tipo de estrategia a largo plazo para España y tiene la estrategia de comunicación diaria que le dictan su gurú de turno, pero no tiene ni visión de Estado, ni responsabilidad, ni sinceramente quiere conseguir nada bueno para el país, nada más que para él. Y hacer política va mucho más allá de todo eso. Y estos 3 ejemplos que habéis relatado en este punto es un ejemplo de que la política de Sánchez no piensa en los intereses generales de España. No debería de haber un solo español que no desee la vuelta de Puigdemont. ¿Sabéis quién es el único español que no la quiere? Pedro Sánchez. El que la debería de querer es el prometió que le iba a traer. Es el único español que no lo quiere. Pero es que le hace un roto, como se lo entreguen. Totalmente. Pues por eso digo que no debería haber ni un solo español que no lo desee. Y lo desea el que más debería de estar en obligación, porque nos defiende a todos y porque es el presidente de España, de traer aquí al único que no ha sido juzgado. En debate electoral, creo, si no me equivoco, que dijo: señor Casado, el señor Puigdemont se fugó de España con un gobierno del Partido Popular. Yo me comprometo ante los españoles a traerla a España para que sea juzgado. Te digo yo que el interés ahora mismo de Puigdemont, del señor Sánchez, de traer a Puigdemont a España para que sea juzgado, es nulo, porque la ecuación, Pedro Sánchez confía su futuro electoral en 2 cosas: que llegue una inyección económica de dinero de Europa que nos salve de la crisis y apaciguar la situación en Cataluña y que todo parezca un rollo happy flower entre el gobierno y los catalanes. Las 2 cosas ahora mismo están en un problema, porque el INE ha corregido el PIB español, dando que las previsiones económicas se han ido al traste, y lo segundo es que lo de Cataluña, si viene Puigdemont, también se va al traste. Digo, uy, vaya futuro electoral tiene el señor Sánchez, esa estrategia se va por la borda. Y esta mañana ha sido el Salón del Automóvil y otro desplante por parte de Pere Aragonés. Además, si estamos intentando salvar la economía, estamos intentando que España salga adelante, salir de esta crisis, muy importante es una feria del automóvil, más en Barcelona. Estos separatistas de Cataluña, que están arruinando a Cataluña, que han despreciado una inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat, que desprecian y escupen en la cara a los productores y comercializadores de automóviles. El Salón del Automóvil de Barcelona fue el más prestigioso de España durante muchísimos años y uno de los más importantes del mundo. Y esta gentuza, con la barretina enroscada que les impide pensar porque les aprieta en exceso las sienes, lo único que hacen es arruinar a los catalanes. Y con pataletas de niño pequeño en el patio del colegio dicen: ah, pues si va el rey yo no le recibo. Pues se equivocan profundamente, porque a quienes están perjudicando es a los catalanes, a la industria catalana, por tanto, lo que fue motor de la industria española y que se está quedando a la cola y absolutamente aldeana y pueblerina por culpa de este tipo de actuaciones. Y que la industria de la automoción en Cataluña es fortísima, no sé lo que representa en el PIB, pero es muy fuerte. Vamos a ver, fue la primera empresa automovilística de España, la SEAT, estuvo en Barcelona, en Zona Franca, después en el Centro Técnico de Martorell, que se acabó convirtiendo en la gran factoría, mucho antes de que llegasen otras marcas a España. Fue la marca de referencia. Es una historia que tú te sabes muy bien. ¿Ah? Es una historia que tú te sabes muy bien. Yo la historia la conozco profundamente, los catalanes la conocemos profundamente y que da muchísimos puestos de trabajo a toda la Cataluña. Cuando en ocasiones SEAT ha amenazado con la posibilidad de llevarse la fábrica a otro sitio, eso supone una pérdida de puestos de trabajo muy importante. Pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo que el debate de fondo y tiene que llegar a la sociedad catalana más tarde o más temprano. Yo creo que al final el descontento en participación electoral en Cataluña tiene que ver mucho con eso, que al final no ven que hay una gestión por detrás que les pueda solucionar los problemas reales, que los problemas reales no nos vayamos al independentismo ni nada de eso. El problema real es desde el día a día, el comer, el trabajo, el que haya medicinas en las farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final el poder leer eso y transformarlo en una solución electoral es lo que el constitucionalismo necesita en Cataluña, es decir, ilusionar que puede solucionar esos problemas más allá del independentismo, porque el independentismo está R con su hoja de ruta y al final no hay una solución. Pero el problema de España es que el presidente del gobierno, yo creo, si analizas la respuesta, dice: no, es que los españoles no quieren que crispemos y nos dediquemos a discutir entre nosotros y tal. Estrategia también de comunicación pura y dura es no contestar a la pregunta sobre los casos flagrantes de falta de transparencia y de que algo raro está aconteciendo aquí, y sin embargo apelar a lo que sí nos encantaría a todos los españoles, que no discutieran y trabajaran por el interés general de los ciudadanos. Pero es una mentira, es una falacia. O sea, lo que no podemos es caer una y otra vez en el engaño. Y Sánchez
yo siempre reitero lo mismo, espero que poquito a poquito sus votantes se estén dando cuenta de eso, que es que no nos puede engañar más, o sea, no puede mentirnos más, porque al final, o sea, nos está llevando a la deriva sin una estrategia clara y basada en el engaño, porque no tiene una voluntad real de tender la mano, no tiene una voluntad real de acabar con la crispación. A Sánchez lo que le interesa es que Vox venga para arriba para ellos poder enarbolar que la ultraderecha está amenazando a España, intentar enarbolar que el PP no puede pactar nunca con la ultraderecha para intentar permanecer en el poder, porque él sabe ahora mismo que es incapaz de ganar unas elecciones, porque está principalmente por la crisis energética y segundo porque es que toda su estrategia basada en el dinero de Europa y en contener al independentismo catalán no está funcionando. O sea, es que Sánchez, su estrategia se está yendo al garete. Yo quiero estar de acuerdo contigo cuando dices que Sánchez no puede ganar unas elecciones, pero también uno se preguntaría cómo las gana Esquerra Republicana en Cataluña. O sea, no las ganó, pero terminó invirtiéndose, las ganó, pero las ganó el PSC. Sí, pero es igual, al final en el Parlamento de Cataluña suman mayorías separatistas, exacto, que es a lo que usted se refiere. Es a lo que yo voy. Entonces, eso de que, bueno, es que no puede ganar, fíjate, yo algo en lo que insisto, y lo he dicho aquí en varias oportunidades, tú acabas de nombrar el independentismo, no existe tal cosa llamada independentismo. O sea, es una lucha que esa batalla, ellos la ganaron, porque entonces uno le llama independentistas como si Cataluña hubiese sido colonia en algún momento de España. No, no son independentistas, son secesionistas. Aquí, y yo reitero esto a cada rato, viene gente y habla de los partidos constitucionalistas. Es que si no son constitucionalistas, no son legales. Sencillamente no deberían ser partidos. Claro. Punto. Entonces, ¿qué es eso de estarle dando concesiones? Y lo otro, que también, que siendo menos, es también muy peligroso. La gente que piensa que el secesionismo, que el separatismo catalán, lo único que busca es mantener el estatus que han mantenido todo el tiempo. Es decir, seguir chupándole a España y que... No, esto ya trascendió. O sea, esta gente está en otro nivel. Y esta gente va a seguir torpedeando y atacando al Estado español hasta lograr sus objetivos, que le va a llevar 5, 10, 15, 20, 50 años. No, o sea, un Estado no puede cargar con esa rémora y es algo que el próximo presidente de España, que sea quien sea, debería ocuparse de ponerle fin a esa situación, porque si no van a arrastrar con ella por muchísimo más tiempo. De todos modos, el tema de Cataluña tiene muy mala solución, sobre todo desde que Ciudadanos se pegó un tiro en el pie y desapareció, porque Ciudadanos fue en su momento la gran opción para dar un giro en las votaciones de Cataluña, como quedó demostrado en 2017, en lo que Inés Arrimadas encabezaba la lista más votada, por primera vez en la historia. Y no se presentó ni siquiera. La lista más votada fue una lista no nacionalista, no sumaba para poder ser investida como presidenta de la Generalitat, pero bueno, no lo intentó. Pero lo malo ya no es ni siquiera que no lo intentase, sino que luego abandonara Cataluña. Con lo cual, todo ese ánimo e ilusión que hubo de votación se quedó absolutamente deshinchado y los catalanes pensaron que les habían abandonado. Por eso, 4 años más tarde, el índice de participación descendió notablemente hasta el punto que muchos no nacionalistas ya ni siquiera van a votar, porque se han dado cuenta que es inútil. Bueno, yo creo que os equivocáis. Primero, ahora sois ambos los que compráis la estrategia del Partido Socialista a la hora de decir que la señora Arrimadas... Nos ha pillado, es cierto, sí. Venimos aquí a defender a Sánchez, nos has pillado. No intentará presentarse a la investidura. Y ya tampoco. Quiero decir, y ya ha ganado las elecciones, y tal y como está el reglamento de la Generalitat, tienes que tener una mayoría suficiente para presentarte a la investidura. Pero Cristiano, tampoco manipules las palabras que hemos pronunciado otros. Te he dicho que al margen de que no se presentara, habéis mencionado el grave... que no lo intentara. No, pero que he dicho yo he dicho que el hecho de que no lo intentara no era lo importante, lo realmente importante es que abandonara Cataluña y que abandonara a los votantes. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo que podemos echarle la culpa a Ciudadanos, y si quieres me sumo a echarle la culpa a Ciudadanos de que no lo intentara. No, por Dios, que luego te reclamarán en el partido. No, primero porque no soy parte de Ciudadanos ni nunca. Bueno, te presentaste en las listas de Ciudadanos al Congreso. Perfecto. Si quieres, también me presenté para la Unión Europea, pero vamos, podemos hablar de ellos en vez de hablar del debate. Hombre, no. Perdona, por favor. Pero es que, como tratando de simular, como has dicho que no pretendías defender a Ciudadanos, a mí es que me parece bastante ridículo querer echarle la culpa a Ciudadanos cuando ha conseguido algo
que es demostrable que puede ocurrir en Cataluña, que es ilusionar a la población para votar en mayoría a una fuerza constitucionalista y ganaron las elecciones. En vez de leerlo en positivo, de que Cataluña, un partido constitucionalista, ha ganado las elecciones y es capaz de volver a ocurrir en el futuro, vamos a leerlo en negativo. Ay, es que es culpa de Ciudadanos que no hayamos conseguido echar al independentismo. Es cierto. Pues vaya, qué pena. Es culpa de Ciudadanos porque habiendo conseguido el gran éxito, que te doy la razón que consiguió, que he sido el primero en reconocerlo, lo consiguió después de muchos años de desencanto, sería un gran éxito cuando se consiguió movilizar a la población, Javier, cuando toda España estaba detrás de esos catalanes, animándoles, cuando Sociedad Civil Catalana consiguió movilizar a cientos de miles de catalanes con banderas españolas en Cataluña, y cuando se demostró que efectivamente era posible, ahí les dejaron, se fueron. Efectivamente, estaba yo en esa manifestación de sociedad civil y entonces me alegré, sabes perfectamente a qué me refiero. Perfectamente de lo que hablas, y es más, fui crítico cuando salió Albert Rivera e Inés Arrimadas a festejar la victoria de Ciudadanos en Cataluña porque la suma no daba mayoría absoluta constitucionalista, es decir, fue una gran victoria para constitucionalismo, se puede repetir, pero es matemática, señores, yo soy de ciencias, si no hay escaños suficientes, por mucho que fuera una gran victoria, poco había que hacer. Les podremos decir, señores, tenían ustedes que haber peleado más, pataleado más, haber llorado más, haber escenificado más, pero era imposible matemáticamente a nivel de escaños cambiar lo que había en el Parlamento, y había una mayoría independentista, separatista, llámala como te dé la gana. Solo quedaba una alternativa. Pero señores, no solo quedaba una alternativa. Pero pensémonos en positivo, que cuando hay una participación alta en Cataluña, te estoy dando podemos ganar los constitucionalistas. te estoy dando la razón, que no podía salir en investidura, solo quedaba una alternativa. ¿Cuál era? Quedarse a trabajar 4 años haciendo oposición, que es lo que no hicieron. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Cristiano Brown, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre, y lo sabes. Hombre, un placer debatir con usted, claro que sí, por el gran conocimiento que tiene el tema. Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz noche, gracias a ustedes. Gracias, Paco Cecilio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora viene la película. Esta noche, Rompehuesos, una comedia protagonizada por Burt Reynolds, que nos traslada a una cárcel en la que presos y guardianes se enfrentan en un partido de fútbol americano. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.